Padre Dios bendito, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que seas tú el que hable a nuestros corazones. Te pido que seas tú, Señor, quien exhorte a nuestra vida, Señor. Que este día, Señor, sea un parteaguas para cada uno de nosotros y que tú sigas trabajando con todos y cada uno de los corazones que aquí estamos conectados, Padre. Hoy venimos a poner nuestros cuerpos como ese sacrificio vivo, santo, puro y agradable a ti, Padre. Recibe de cada uno de nosotros, Señor, ese sacrificio, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser mejores personas cada día. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú con cada uno de nosotros limpiando con ese colirio nuestros ojos y nuestros oídos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Pues bien, mi hermano, este devocional o el devocional que a mí me tocó compartir tiene un título y se llama Medidas Radicales. Medidas radicales. Y rápidamente nos vamos a la palabra, que es lo que nos compete, lo que nos importa, la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo, versículo 18, capítulo 8, o capítulo 18, versículo 8, como tú lo quieras anotar. Y dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Habla duro esta exhortación, habla fuerte. ¿Por qué? Porque ahí nos habla de que nuestros cuerpos, de que nuestra mano, nuestro pie, nuestro ojo debe de ser cortado, debe de ser echado fuera si estamos haciendo algo indebido para el Señor. Hay otro versículo muy parecido a este y lo vamos a leer ahí mismo en Mateo, pero ahora en el versículo 5 y en el capítulo 30. Habla muy parecido. Dice, si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala. Tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo, ¿sí? Y no que todo tu cuerpo sea arrojado al fuego eterno. Ahí donde dice otra palabra, donde se oye el lloro y el crujir de dientes. Imagínate, el Señor Jesús les está haciendo una recomendación a sus discípulos, ¿sí? El Señor Jesús es ese maestro que enseña a cada discípulo, así como a ti y a mí, este día nos está llamando, nos está exhortando a ser esas personas seguidoras del maestro, a poder someter cada una de nuestros miembros de nuestro cuerpo. Tú y yo formamos parte, ¿sí?, de un cuerpo que es nuestra iglesia. Tú y yo formamos parte de ese cuerpo que es para bendecir. Pero ¿qué dice aquí? Que si tu mano, tu pie, te hace ocasión de caer, es preferible que lo eches fuera de ti. ¿Por qué? Porque muchas veces cada uno de nosotros permitimos que nuestra carne se enseñoree de nosotros. Cuando tú y yo debemos de ser esos seguidores del maestro, debemos de ser esas personas que acaten la voluntad del maestro como seguidores, como discípulos suyos, ¿sí? Pero ¿qué hacemos en nuestra carne? El libro de Santiago, en el capítulo 1:15, nos enseña y dice, entonces la concupiscencia, ¿sí?, que se ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, o da a luz muerte. Tú y yo, mi hermano, somos esos discípulos llamados a estar pegados a la voluntad de Dios. Tú y yo, mi hermano, somos personas que debemos de ser esas personas llenas del Espíritu de Dios. ¿Para qué?
para que en nosotros sea concebida la luz, sea concebida la vida, no la muerte. Pero nuestra carne nos hace a veces tener ese pensamiento de querer señalar, de querer juzgar, de querer andar en caminos que no son los correctos, de querer andar en los caminos que el mundo nos enseña y que nos atrae porque son caminos deleitosos. Pero ¿qué crees, mi hermano? Tú y yo, el día de hoy, somos exhortados por parte del Señor a que sea transformada nuestra vana manera de vivir, a que seamos esas personas que ya no juzguen, que ya no señalen, que caminen correctamente en ese camino, en esa verdad y en esa vida que es el Señor. Y vamos a ver unos ejemplos este día para esta enseñanza. Estuve yo desde el día que me la entregaron estudiando, viendo, buscando, y sin más, mi hermano, tú y yo sabemos y conocemos de personas como las que hay aquí cada mañana enseñándonos, ministrándonos la palabra de Dios a través de nuestros mismos pastores, de nuestra pastora Marta, del pastor Iván, hacer esas personas que en nuestra vida haya cambios o medidas radicales, medidas tajantes, donde ya no seamos más esas personas que juzguen, que señalen, que murmuren de cada uno de nosotros como hermanos, porque la palabra nos llama a tener unidad, a ser personas que somos de bendición, no a personas que atraigan juicio, que atraigan una mala actitud de nuestra parte. Entonces, el Señor, a través de Pablo, ¿sí?, nos lleva a una enseñanza, nos lleva a un versículo y vamos a leerlo. Te invito a que si traes tu Biblia y si no, escúchalo. Viene en Segunda de Corintios 10, capítulo 5. El Señor quiere que tú y yo caminemos en su perfecta voluntad. Dice su palabra que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros. Y Él quiere llevarnos a versículos, a que seamos siervos enseñados, ministrados por el Señor. Y dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tú y yo somos personas que debemos de llevar cautivo todo nuestro mal pensamiento, nuestro dedo señalador, nuestra boca de juicio a esto, ¿sí? A la obediencia a Cristo. Y obediencia quiere decir acatar la voluntad de la persona que manda. Tú y yo, desde el momento en que fuimos transformados, desde el momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro verdadero y único Salvador, dice su palabra ahí mismo en Corintios 5:17, que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, y que a los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acatar la voluntad, someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú y yo necesitamos tener esas medidas radicales donde el cambio de dirección para ti y para mí sea visto, sea palpable, donde verdaderamente el Señor abra los cielos y diga, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Pero ¿qué crees? Muchas veces nuestra carne, ¿sí?, sigue siendo esa persona que señala, esa persona que juzga. Entonces, aquí nos hace una recomendación el Señor y nos dice que si tu mano, tu pie, tu ojo te es ocasión de caer, mejor o es mejor ser quitado, ser cambiado, ser transformado, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo más de personas que como tú y como yo necesitamos traer esas medidas radicales a nuestra vida y ser cambiadas. Y nuestro
principal expositor en la palabra, aparte de todas las personas que comparten día a día, de Sens, de Chuchito, del Pastor Iván, de Ramoncito, de todos esos siervos bendecidos, estaremos hablando y estaremos escudriñando a Pablo. Pablo, antes de ser Pablo o de ser usado por el Señor, fue Saulo. Así como tú y como yo, fuimos esas personas que como Saulo juzgaban, que como Saulo señalaban, que como Saulo aún mataban, ¿sí? A personas del pueblo de Cristo, a personas del pueblo de Dios. Muchas veces, mi hermano, indistintamente tú y yo, por malas actitudes, por malos comentarios, hacemos, van a el sacrificio que el Señor hizo en la cruz por ti y por mí. Y señalamos, juzgamos, ¿sí? Pero el Señor ya quiere transformarnos, quiere que tú y yo ahora ya no seamos esos Saulos, ahora ya seamos esas personas que como Pablo somos siervos llamados a ser bendición para mucha gente. Somos siervos que estamos siendo formados y transformados, limpiados en cada uno de nuestros miembros para ser personas que alientan, que exhortan, que son de bendición y que trabajamos llenos del poder de Dios para que el nombre del Señor sea exaltado, para que tú y yo, ¿sí? Seamos personas que seamos quitados del mundo y apartados para Dios. El Señor quiere que tú y yo transformemos, tomemos esas medidas radicales en nuestra vida para ser de bendición. Y vamos a ver otro versículo que viene en Filipenses 2, 14 y 15. Todo esto es enseñado por Pablo a través de cartas que se llaman cartas paulinas hacia muchos pueblos. Y ahora vamos a ver Filipenses 2, 14 y 15. Dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. El versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminaria en el mundo. El Señor, ¿sí? Hizo un sacrificio por ti y por mí. ¿Para qué? Para que seamos limpiados, para que seamos exhortados a que ya no haya más murmuración, a que ya no haya más juicio, a que ya no haya más señalamiento. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Sí? Dice su palabra que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, mi hermano, tú y yo debemos de ser esas personas, ¿sí? Apartadas para el Señor. Debemos de ser esas personas que se sometan a su perfecta voluntad, que cada día estemos tratando de conectarnos a este devocional, donde hay siervos ungidos, donde hay siervos ministrados, donde hay siervos enseñados, para que su perfecta voluntad sea mostrada. Y dice su palabra que debemos de acercarnos al espejo, que es la palabra, para poder reflejar lo que aprendemos día a día. Que cada una de las enseñanzas que nuestro pastor, que nuestros líderes nos dan, son basadas en la palabra. Y la palabra, lo que quiere para ti, es mostrarnos, lo que quiere para mí, es mostrarnos la voluntad buena, agradable del Señor. Pero muchas veces traemos tradiciones o cosas que el mundo se ha encargado en enseñarnos, ¿sí? Y que cada uno de nosotros debe de acercarse a la palabra para hacer luz. Si antes éramos tinieblas, el Señor nos atrae a su luz admirable. ¿Para qué? Para que tú y yo reflejemos lo que estamos aprendiendo, reflejemos lo que el Señor quiere, ¿sí? Y el propósito que hay en la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé cuál sea el propósito en tu vida, pero lo que sí sé es que el Señor nunca se equivoca. Dice su palabra que Él tiene planes de bien y no de mal para cada uno de sus hijos. Este versículo habla de que debemos de ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, donde muestremos
¿sí? Todo el amor, toda la gracia, toda la misericordia que el Señor quiere poner en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo debemos de hacerle? Dice Romanos 12:2, dice, no te conformes a este siglo, sino transforma, ¿sí? Por medio de la renovación, tu entendimiento para que podamos comprobar la voluntad del Señor, agradable y perfecta, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de hacer, mi hermano? Traer esas medidas radicales, esas medidas tajantes para nuestra vida, para empezar a enseñar, a mostrar lo que el Señor quiere hacer de ti. Quiere hacer que tú y yo seamos esa luz que ilumine, seas esa luz que sea para iluminar, para transformar vidas que ya no ven la salida, vidas o personas que todos los días ven que se complica más la situación. Mi hermano, la palabra de Dios nos lleva y nos enseña en segunda de Timoteo 1:7 que Él nos ha dado, ¿sí? Él nos ha dado un espíritu, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor quiere transformarnos, quiere que tú y yo seamos esas personas, ¿sí? Que tengan ese poder, donde haya esas medidas radicales, ¿sí? En tu vida y en la mía, para poder mostrar que somos sus hijos. Y hay otro versículo o otra persona usada por el Señor, y esa viene en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Isaías 6, capítulo 5. Isaías 6, rápidamente te lo busco aquí. Isaías 6, capítulo 5. Tú y yo somos transformados para poder ser de bendición, para poder ser ese instrumento que el Señor, ¿sí?, ocupa para hablarle a su pueblo. Y no es que necesite, mi hermano, el Señor, ¿sí?, sabe de qué nos hace falta. Los que necesitamos de la palabra de Dios somos nosotros. Vamos a leer esta enseñanza en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy pecador. Tengo labios impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. El versículo 6 dice, entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios. Debemos de permitir la transformación del Señor, porque Él quiere tocar tus labios y los míos para ser esas personas que ya no hablen más iniquidad, que ya no hablen más murmuración. Debe de haber cambios radicales en nuestra vida. ¿Para qué? Para empezar a hablar palabras de bendición. Dice, este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada. El Señor quiere transformarnos, limpiarnos. ¿Para qué? Por un propósito. Dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién como mensajero enviaré a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y dije, aquí estoy, envíame a mí. El Señor quiere que tú y yo seamos esas personas bendecidas para bendecir, colocarnos en la posición donde ya no hay ese ojo que juzga, donde no hay ese labio que murmura, donde ahora podemos tener ese corazón limpio, limpiado por el Señor, transformado, lleno de esas medidas radicales tajantes que el Señor te dice, necesito a ese siervo que comparta mi palabra. Necesito mostrar mi luz en amor, en gracia y en misericordia. ¿Y a quién va a usar el Señor? A Arturo, a Jesús, a Carlita, a Memo, a todas las personas que están aquí anotadas siempre, todos los días en un devocional donde el Señor nos exhorta a ser transformados para ser de bendición, donde en nuestra vida ya no haya más juicio, donde nuestro ojo se ha quitado
y se ha transformado para poder andar en el camino, en la verdad que es el Señor. El Señor quiere hacer de ti un siervo poderoso. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando el pastor, en comunión con el Señor, haga el llamado y tú y yo, mi hermano, podamos levantar esa mano y decir, pastor, yo lo puedo hacer. Pastor, envíeme a mí. Sé que en mi cuerpo, ¿sí? Tengo muchos defectos, tengo muchas actitudes, pero también sé que el Señor va conmigo y que el Señor se va a encargar de hacer que yo sea ese siervo bendecido para ser de bendición para mis hermanos. El Señor quiere que tú y yo transformemos nuestra manera de vivir por esas personas, que seamos instrumentos usados. Día a día, como te decía hace rato, el Señor sigue transformando tu vida. ¿A través de qué? De acercarnos a un grupo de estudio, de acercarnos a una enseñanza que el pastor trae para ti. Y no es la voluntad del pastor, no es la voluntad del líder, no es la voluntad de la persona que comparte. Es palabra de Dios, y esa palabra te va a exhortar a ser una nueva persona cada mañana. Así dice su palabra, que sus misericordias son nuevas para ti y para mí cada mañana. Si tú, mi hermano, si yo la regamos, ¿sí? Dice también la palabra, abogado tenemos para poder acercarnos, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, me equivoqué. Tuve esa lengua de juicio, tuve ese dedo que señala, tuve ese ojo, ¿sí? Que vio una mala actitud en mi hermano. ¿Qué puedo hacer? Nada más que una medida radical en mi vida. Doblar mis rodillas, transformar mi corazón y pegarme a la buena voluntad del Señor, que en tu vida y en la mía es agradable y perfecta. Cada uno de nosotros somos enseñados, ¿sí? Y el Señor quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Pero también quiere decir, verdaderamente es mi hijo y yo lo amo. Yo lo envío porque es una persona que ahora, ¿sí? Es usado como instrumento de bendición. Y he puesto ese carbón encendido en su boca para que sea quitada toda injuria, toda murmuración. Y el Señor sigue trabajando contigo y conmigo. Termino con esto. Nuevamente, Timoteo, ¿sí? Nos enseña su palabra y trae para ti esta enseñanza. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú y yo necesitamos ese dominio propio cada día, donde veamos cada situación adversa, ¿sí? Y no nos tumbe y no nos desvíe del propósito del Señor. Él trae para ti ese amor, esa gracia, esa misericordia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a llenarnos de cada uno de los frutos. La gente, las personas, nuestros hermanos en la iglesia van a demandar un fruto. ¿Estamos preparados para dar ese fruto? Cada uno de ellos, el Señor está poniéndolo a tu disposición. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cada uno de ellos nos va a llevar a abrir las ventanas de los cielos y a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza y vamos a declarar esta palabra en nuestros corazones. Padre Dios bendito, a ti sea toda gloria, honor y alabanza, Padre. Hoy venimos, Señor, a ser esos siervos ministrados por tu palabra, a ser esas personas, Señor, que si antes teníamos ese ojo de juicio, ese dedo que señalaba, esa lengua que murmuraba, Padre, hoy entendemos, Señor, que tú quieres transformar nuestra vana manera de vivir para ser esas personas, Señor, usadas por ti, esos instrumentos, Señor, que ya no sean de maldición, que ahora sean instrumentos para bendecir y para extender tu pueblo, para extender tu reino, Padre. Hoy te damos a ti toda la gloria, todo el señorío, Padre. Que seas tú trabajando
en nuestras familias, que seas tú trabajando en todas las personas, Señor, que cada día, Señor, tú acercas a tu voluntad, que cada día todas esas personas sean llenas de tu luz, Padre bendito. Hoy te doy a ti las gracias, Señor. Te bendigo y te declaro por sobre todas las cosas en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.